Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves después de la Epifanía, un jueves que es 9 de enero. Seguimos viviendo el tiempo litúrgico de la Navidad. Y hoy, por ser 9 de enero, la Iglesia celebra la memoria de San Eulogio de Córdoba, un santo que nació en torno al año 800, comienzos del siglo IX, en Córdoba. Es la máxima figura de la Iglesia mozárabe, es decir, de aquella Iglesia que se mantuvo fiel a Cristo después de la dominación musulmana que, como todos sabemos, comenzó en el siglo VIII, un siglo antes del nacimiento de Eulogio. En el 711 es cuando derrotan las tropas musulmanas al rey don Rodrigo y comienza la invasión de la península. Eulogio nació de una familia cristiana, de origen no tanto visigodo, sino de origen hispano-romano, por tanto de las familias más antiguas, de la nobleza hispano-romana que residía en Córdoba. Su abuelo fue una gran figura para él. Él admiró profundamente las convicciones de su abuelo, que cada vez que oía al muecín llamar a la oración desde el minarete de la mezquita, invocaba al Señor, hacía una oración y se trazaba la señal de la cruz. Tiene varios hermanos y hermanas. Dos de sus hermanas serán monjas. Otro hermano suyo trabajará como funcionario en la corte del califa, y otros dos hermanos suyos serán comerciantes, mercaderes, viajarán mucho, llegarán hasta Alemania y la zona del Rin en sus negocios. Él se dedicará al estudio, dotado de una profunda inteligencia. Estudiará con los más importantes maestros de su tiempo y recorrerá incluso dentro de la península distintos monasterios, buscando sabiduría y recolectando libros con la sabiduría perdida, con ese renacimiento cultural que comenzó San Isidoro de Sevilla y que quedó prontamente agostado con la invasión musulmana, que desde el punto de vista cultural, no solamente cultural, pero también desde el punto de vista cultural, fue una ruina para la población de la península ibérica. Fue muy amigo de Álvaro Paulo, otro autor de esta iglesia mozárabe, de origen seguramente visigótico, que fue luego su biógrafo también. Fue ordenado diácono y posteriormente sacerdote. Incluso fue elegido a la muerte del arzobispo de Toledo, fue elegido arzobispo de Toledo, pero no pudo ser consagrado como tal porque se le prohibió salir de Córdoba por la autoridad musulmana. El momento de su martirio, él que había amado tanto a los mártires, los había exaltado, había dedicado a los mártires varias de sus obras, como el libro Elogio de los Mártires, y también un apologético, y también las actas de los mártires, y otras obras. La ocasión se presentó cuando una joven, que era hija de padre musulmán y madre cristiana, decidió seguir la fe cristiana. Esto estaba prohibido por la ley que la obligaba a ser musulmana, y ella corrió a refugiarse en su casa. Sabiendo la prohibición y sabiendo perfectamente el lío en que se metía, Eulogio la recibió en su casa y luego la ayudó a pasar a casa
de otros amigos. Pero en poco tiempo ambos, la joven que se llamaba Lucrecia y él mismo, fueron detenidos por la autoridad. Él confesó su fe en Cristo, y no solamente confesó su fe, sino que invitó a los jueces a que se convirtieran al cristianismo y dejasen al profeta, al falso profeta Mahoma, lo cual supuso para ellos una blasfemia, por tanto la condena a muerte. Se le dio varias posibilidades de retractarse, pero él no quiso retractarse, antes al contrario, aprovechó la ocasión para reafirmarse en su fe cristiana, en la confesión de su fe. De esta manera, él fue decapitado el día 11 de marzo del año 859. Pocos días después, aquella joven que él había tratado de defender, Leocadia, fue igualmente martirizada. Ambos fueron muy rápidamente venerados como mártires, santos mártires, y recibieron un pronto culto. Ya hemos dicho, es una de las grandes figuras de la iglesia mozárabe, de esa iglesia mártir que subsistió durante siglos bajo la ominosa ocupación y dominación musulmana. Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio de hoy es continuación del de ayer, aunque no estemos haciendo una lectura continuada del Evangelio de San Marcos. Pero hoy está tomado del capítulo 6 de San Marcos, los versículos 45 al 52, que dicen así: Después de haberse saciado los 5.000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente, y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del mar y Jesús solo en tierra. Viéndolos fatigados de remar, porque tenían viento contrario, a eso de la 4ª vigilia de la madrugada, fue hacia ellos, andando sobre el mar, e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y dieron un grito porque todos lo vieron y se asustaron. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque tenían la mente embotada. Una vez realizado aquel estupendo milagro, otros evangelistas nos dicen que la gente quedó asombrada y que pretendieron llevarse a Jesús y proclamarlo rey. San Marcos no nos dice nada de esto, pero sí afirma que Jesús tuvo prisa por marcharse de allí, antes de que la gente tomara conciencia de lo que había ocurrido. Los apóstoles, nos dice el texto de San Marcos, todavía no se habían dado cuenta perfectamente de lo acontecido. Todavía estaban desconcertados. Él apremia a los discípulos a que suban a la barca y se marchen. No quiere que los discípulos participen de un entusiasmo popular que iba a estar mal orientado. Por eso les pide que embarquen, pero sorprendentemente él no les acompaña, les despide y los envía hacia la orilla de Betsaida. Les dice que se adelantaran, es decir, les da a entender que él va también a Betsaida, pero no les dice cómo, ni cuándo, de qué manera va a ir a Betsaida. Él se encarga de despedir a la gente, que se marche cada uno a su pueblo, a su aldea. Ya sería la tarde entrada, y Jesús sabemos ahora por qué quiere quedarse solo. Dice San Marcos que tras despedirse de toda aquella multitud se retiró al monte a orar. Él quería estar a solas con el Padre,
después de aquel signo extraordinario en que él había dado a la gente verdaderamente pan del cielo. Jesús, en su mente humana, en su inteligencia humana, va creciendo también como cuando era niño en sabiduría. En su mente humana va descubriendo matices de su misión. Claro que él tenía perfecta conciencia de que era el Hijo único, amado de Dios. Claro que tenía conciencia de ello en su mente, en su psicología humana. Pero ¿cómo podemos bucear en esta psicología? Es un abismo que nos deja sumidos en el desconcierto. Jesús ora no para dar ejemplo a sus discípulos, como han dicho tantos comentaristas del Evangelio. Este episodio es una demostración de que no es así. Él no rezó delante de ellos, ni les dijo lo que pensaba hacer. Fue solo a la montaña a orar, no para dar ejemplo, sino porque él necesitaba orar al Padre. Necesitaba encontrar en esa soledad cara a cara con el Padre esa libertad humana necesaria para cumplir su misión. Necesitaba encontrar esa libertad perfecta del Hijo. Necesitaba encontrar ese acuerdo perfecto, total, absoluto entre su voluntad humana y la voluntad de Dios. Por eso se retira al monte a orar. Claro que nosotros lo contemplamos con asombro y reverencia. Claro que nosotros nos unimos a él cada día, cuando también nos recogemos algunos minutos o algún tiempo para orar personalmente a Dios. Esa oración personal nos es absolutamente imprescindible. Claro que es necesaria y buena la oración comunitaria, que encuentra su máxima expresión en la celebración de la Eucaristía. Está muy bien que nosotros participemos frecuentemente y aun diariamente en la Eucaristía, pero eso no puede simplemente sustituir a un rato de oración personal, aunque ese rato de oración personal solamente sea una acción de gracias un poco más prolongada después de la celebración de la misa, quedándonos en la iglesia o en la capilla para estar con Dios, para conversar con Jesús que anida en nuestro corazón, o acudiendo antes a la iglesia para recogernos y prepararnos antes de participar en la celebración del Santísimo Sacramento. Pero simplemente la asistencia a misa regular, diaria, incluso, no sustituye una vida de oración personal. Jesús se retira al monte a orar. Y ahora llega la noche. Hay todo un simbolismo en esto, porque los apóstoles han sido enviados, confiados en la palabra de Jesús, que es quien los manda. Pero adentrarse en el mar y de noche entraña una cierta desazón, una cierta dificultad, sobre todo cuando el mar está embravecido, cuando el viento es contrario. Hay todo un simbolismo grande de lo que ha de ser la vida y la misión de la Iglesia. De la Iglesia una vez que su Señor y Maestro suba al cielo el día de la ascensión y los deje a ellos. Les deje a ellos surcando las aguas de este mar y de un mar agitado por vientos contrarios que es el mundo, surcando esas aguas peligrosas, hostiles, en una oscuridad profunda, en el desconocimiento grande de quién sea Dios para tantos hombres que viven en el pecado. Y lo que es peor, muchos de ellos no quieren salir del pecado, aunque se les anuncie la buena noticia. Eso sí, unidos en la barca, símbolo de la misma Iglesia, de la cual fue también un signo, una imagen, una figura, el arca de Noé,
sobrenadando las aguas del diluvio, arca de salvación, la Iglesia unida a su Maestro Cristo, abrazada a la cruz en medio de esas tormentas, de esas persecuciones, de ese viento contrario que la agita a través de las olas del tiempo, de los siglos. La Iglesia que tiene que mantenerse fiel a la espera de que su Señor venga a reunirse con ella. Ciertamente muchos analistas y personas que son particularmente conspicuas, inteligentes, hablan de los tiempos calamitosos que vivimos. Y tenemos que reconocer que eso es cierto, que vivimos en un tiempo de general apostasía, donde no ya solamente los individuos concretos han vuelto la espalda a Cristo, sino que además han vuelto la espalda a Dios, el Padre Creador, ignoran el Espíritu y rinden culto a otro espíritu, el del mundo, y se niegan a aceptar el mandato de Dios en el paraíso. Es cierto que los tiempos son calamitosos, pero la Iglesia tiene que surcar esos mares en la noche de la falta de fe. Tiene que surcar esos mares con una confianza grande en que lo hace apoyada en el mandato de su Maestro, que les ha dicho: id por delante a la otra orilla. Aquí ya no es la otra orilla de Betsaida, es la otra orilla del mundo nuevo, de la Jerusalén celeste, que va a bajar de parte de Dios, engalanada como una novia que se viste, que se atavía para su esposo. Ahí tenemos un motivo y una palabra de Dios para hacer una contemplación acerca de nuestros tiempos, de la misión de la Iglesia. Ahí tenemos la palabra de Dios para no incurrir en el grave pecado de desesperanza, ni dejarnos invadir por un pesimismo estéril, ni tampoco caer en un ingenuo optimismo, sino leer la situación con ojos de fe, dándonos cuenta de que el Señor ya lo había dicho, lo había previsto y nos había dado rumbo y orientación. Id delante, id por delante a la otra orilla. Y allí estamos, y no hay más que esforzarse en avanzar. Fíjense lo que dice el texto. El viento era contrario, estaban fatigados de remar, se hace largo. Es la cuarta vigilia de la madrugada. Según el cómputo de horas de los romanos, de esa cultura clásica, que seguían también en Israel, aparte de que el Evangelio de Marcos está escrito precisamente para los cristianos de Roma, con gran probabilidad. La cuarta vigilia es el último tramo de la noche. Podía abarcar de las 3 a las 6 de la mañana o desde las 4 a las 7 de la mañana. Es el último tramo que precede a la aurora. Es todavía la noche, es todavía la oscuridad, pero la aurora es cercana. Y él, en ese momento de la noche, se acerca a ellos andando sobre el mar, pero hace ademán de pasar de largo. Jesús se deja percibir, pero hay que discernir, porque ellos piensan que es un fantasma y gritan de miedo, y el Señor no ha elegido un marco tranquilizador. La noche, el viento fuerte, la oscuridad, las olas, la agitación del mar, penosamente avanza la barca, penosamente. Entonces, Jesús no ha elegido un marco tranquilizador, pero Él quiere pasar así, como de largo, para que los apóstoles crezcan en fe. Ellos se asustan, y se asustan porque lo vieron,
pero lo vieron de esa forma extraña, de esa forma verdaderamente tenebrosa, caminando sobre el mar. Sin embargo, les dirige la palabra, y a partir de la palabra que pronuncia Jesús, el temor se desvanece, el ánimo vuelve a sus corazones. Les habló enseguida, no los dejó demasiado tiempo en esa situación espantosa. Esta es también nuestra confianza. El Señor no permite que la tentación supere nuestras fuerzas. No nos abandona definitivamente el Señor, y aunque en ocasiones nos aterroricemos, Él va a dirigirnos su palabra, una palabra que llama a las puertas de nuestro corazón y reclama de nosotros una fe entregada y un amor sin fisuras. Les dijo: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. El Señor les reasegura de que es Él el que está allí presente en medio de aquel escenario tenebroso y desolado. Soy yo. Esa palabra tiene que bastarles, y la exhortación, no tengáis miedo, una exhortación tan repetida por parte de Jesús, que tanto en su vida pública como después de resucitar de entre los muertos, dirige esa exhortación a sus discípulos: no tengáis miedo. Entonces se supone que los apóstoles dejaron de gritar de miedo, y él entró en la barca con ellos y amainó el viento. No hay temor posible, lo han reconocido perfectamente. No es un fantasma, es Él, carne y hueso, es Él, con su presencia amiga y alentadora. Soy yo, ánimo. Inmediatamente aquel viento amenazador y contrario se calma. El asombro era inmenso, grandísimo. Para ellos es estupor. Para nosotros, como he dicho ya en el transcurso de esta meditación, para nosotros es motivo de meditación, motivo para crecer en las virtudes, en la fe, la esperanza y el amor, motivo para vivir con serenidad en medio de este tiempo calamitoso. Estaban en el colmo del estupor. ¿Por qué? Porque no habían comprendido lo de los panes, porque tenían la mente embotada. A nosotros nos sorprende, ¿cómo que no habían comprendido lo de los panes? Pues no, la mente embotada. ¿Y acaso podemos reprochárselo a ellos cuando nuestra mente también está embotada y no lo reconocemos en tantas ocasiones que Él se acerca a nosotros? Mis queridos hermanos, que acojamos al Señor en nuestra vida, cueste lo que cueste, que nos fiemos de su palabra. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.